Regresamos al especial de Voz Populi, fuera del estudio de televisión, trabajo de campo con las botas periodísticas puestas. En esta oportunidad desde el Palacio Gris, la gobernación de Risaralda. El invitado, Carlos Alberto Otero López. Cuando yo era niño, hace muchos años, uno veía que la gente hacía negocios y yo trabajo desde los 4 años. A los 4 años empecé a trabajar limpiando en un almacén enseguida de mi casa, unas botas y unas cosas y me pagaban por eso. Después empecé a los 10 años a negociar directamente y nunca había que firmar una letra, nunca había que dejar una constancia ni un pagaré, ni había que firmar tanta cantidad de cosas, ni hipotecar absolutamente nada. La gente de palabra decía, listo, le compro su carro, le compro esta cosa, le compro este electrodoméstico, y la gente pagaba y cumplía y nadie tenía tantas dificultades. Desafortunadamente se ha ido perdiendo en el tiempo y ya la gente tiene que asegurarse, blindarse y una serie de verbos que realmente no deberían ser de seres humanos, porque es tanta la desconfianza que existe de los unos a los otros que realmente nos lleva a eso. Incluso las leyes de este país se hacen todas con base en la desconfianza y eso lleva a que el país no funcione en forma adecuada. Un legislador se sienta, el Congreso de la República cada 3 años, cada año cambia leyes de contratación y las leyes de contratación las cambia para que unos no roben y eso genera tantas dificultades en materia de ese sentido. Por eso en estos días estábamos incluso con el Procurador General de la Nación y una niña decía eso. Y además en la clase política y tenemos tan mala fama que estamos somos descalificados constantemente y tenemos un estigma realmente tan grave de incumplidos, de mentirosos, de falsos, de todo, y que la gente busca el poder es para beneficio propio. Entonces en ese escenario una niña decía como de 7 años, es que ustedes los políticos no cumplen, y tiene toda la razón. Desafortunadamente esa es como la norma hoy, que es desafortunada. Hay veces que premian a la gente por ser honesto, cuando eso debería ser la norma. O sea, no tiene por qué promocionarlo o felicitarlo por ser honesto. Uno debe ser honesto. Ese es un estilo y una forma de actuar. Entonces, la palabra empeñada es fundamental. Por eso cuando uno va a esos colegios que hemos ido a todos en el departamento de Risaralda y dice, voy a hacer esta cubierta, si usted no la hace, esos jóvenes ya quedan para toda la vida desconfiados, incómodos y siempre recordarán que ese gobernador que me prometió algo jamás le cumplió. ¿Qué es? Un mentiroso. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno, tener una desconfianza de la gente, uno en política o en lo que esté haciendo. Si la gente desconfía de uno, ¿qué credibilidad va a tener uno? O sea, no vale 5 centavos. Aquí se vale es porque la palabra empeñada se cumple y eso es lo que tenemos que cuidarnos mucho. Es preferible decir a la gente no puedo, no lo voy a hacer y la gente ya sabe que atenerse. Pero esa dilación y esa mentira de que sí le voy a hacer una cosa y terminan no haciéndola, genera desconfianza, descontento, desazón. Mire usted ahorita la gente dando de voto en blanco y tantas cosas que ha pasado. Yo por eso he puesto algunas cosas en cambios, incluso que lo estamos trabajando en cambio legislativo. Es que el voto debería ser obligatorio, porque eso genera una dinámica de que la gente tiene que cumplir un deber de ir a votar y que escoja el mejor. Hoy muchas veces, en muchas zonas del país, y ustedes lo veían en la revista, por ejemplo, la revista Dinero salía antes de las elecciones de Cámara y Senado, decir cuánto costaba un voto en algunas secciones del país. Desafortunadamente nos mencionaban incluso a nosotros, a los risaraldenses, de que había un costo del voto. Eso es muy triste, pero si todo el mundo tuviera que votar, le quedaría imposible a la gente que hace ese tipo de prácticas malsanas y que acaban con la democracia, le quedaría imposible comprar a todo el mundo. Entonces se votaría con un voto de opinión, un voto limpio, un voto fresco, y sería un cambio en la democracia. Y la gente que vende su voto es como vender un hijo, porque finalmente lo que están haciendo es vender su participación para que otro tome decisiones por él en un futuro, y si están comprando las decisiones, pues ¿qué vamos a esperar? Entonces la invitación es a eso, a trabajar de la mano. En esta campaña aprendimos muchas cosas y aprendimos eso, que el voto debería ser obligatorio, hay que empezar una campaña para todos los colombianos, porque el voto en blanco finalmente es muy difícil que llegue a ciertos estándares para que la gente cambie la estructura. Y lo segundo, que el Estado debería poner algunas herramientas para las campañas políticas para no serlas tan costosas. Por ejemplo, hemos propuesto que ese día de las elecciones, sea cual sea la elección, debería haber transporte público obligatorio subsidiado por el gobierno y que la gente monte en lo que sea para ir a votar. Y se amplíe el rango de horas electorales para que todo el mundo pueda ejercer su deber
y también su derecho de votar por alguien que crea que le pueda representar bien o en el Congreso, o en una gobernación, una alcaldía, o en un consejo, una asamblea, o en la presidencia de la República. Pero las cosas que debemos cambiar. Por eso la palabra empeñada es tan importante. Si yo digo voy a hacerlo, hágalo y lo hago. Pero si no puedo hacerlo, más bien diga no lo puedo hacer. Y es no mentirle a la gente, que esa falta de creencia que tenemos la clase política del país es lo que lleva a que el país tenga esa desesperanza realmente que tiene hoy en día. Bueno, el plan de desarrollo nuestro fue un plan de desarrollo muy, digo yo, conservador en su estructura, en el sentido de buscar no prometer muchas cosas que no podíamos hacer. Porque encontramos un departamento prácticamente quebrado, con una deuda que nunca había visto en la historia. Hemos dedicado los 2 primeros años a organizar esto. Hemos pagado más del 50% de esa deuda que tenía el departamento de Risaralda, que nunca se había pagado. Yo recuerdo el gobierno pasado dejamos una deuda de 30 millones de pesos y yo había recibido una de 35.000 y la pagamos toda. Y dejamos una de 30, al final otra vez volvimos a endeudar el departamento. Pero encontramos 105.000 y hemos venido trabajando en ese tema. Ahora este año es el año de las ejecuciones. Hemos tenido un bálsamo. Por lo uno, las regalías. Vamos a invertir cerca de 45 millones de pesos en materia de vías. Pereira Alcalá, Cachipay-Balboa La Celia. En Pereira Alcalá vamos a invertir 5.000 millones. Cachipay-Balboa La Celia vamos a invertir 7.000 millones de pesos. En las vías terciarias del departamento vamos a invertir más de 20.000 millones. Vamos a invertir en la vía Belén-Mistrató, en la vía La Marina Santuario y en la vía Marsella también, que son vías secundarias del departamento. Vamos a invertir recursos por más de 5.000 millones de pesos en esas vías, un poco más. Y hemos conseguido maquinaria. Cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Federación de Departamentos con el presidente de la República, conseguimos 160 millones de pesos de maquinaria para todo el país. Y Risaralda obviamente no está exento de ello. Llegaron máquinas por más de 5.000 millones de pesos al departamento de Risaralda, que ya están trabajando en todo el contexto departamental. Vamos a hacer obras de infraestructura deportivas, porque me parece que el deporte es una herramienta muy importante. El Sky Park que vamos a hacer allí al lado de la Villa Olímpica, la Casa del Deporte, vamos a mejorar las condiciones para que tengamos el centro biomédico más moderno del Eje Cafetero. Vamos a seguir trabajando el tema de los Hospital San Jorge de Pereira. Acabamos de invertirle 9.000 millones de pesos en la mejor unidad de cuidado intensivo de todo el país, lo decía el ministro de Salud en estos días. Yo no puedo decir que sea de todo el país, pero él lo decía como tal. Y vamos a hacer la unidad de cuidado intensivo neonatal y pediátrica, también la más moderna de toda esta zona del país. Vamos a trabajar en los hospitales públicos, en todos. Hoy, la red pública de hospitales del departamento es sui generis en el país, y lo reconoce el mismo gobierno nacional, que ahí todas están en crisis, en problemas, en dificultades. Nosotros no tenemos. Incluso los hospitales más grandes de nosotros han dado superávit en los últimos 2 años y tenemos una situación muy importante. Vamos a trabajar el cambio de chip, de mentalidad, que es fundamental. Acuerdos de paz en el hogar, crío, siembro, como y ahorro. Cómo enseñar a la gente a que cultive su propio alimento en el patio de su casa, si no tienen patio en el antejardín, no tienen antejardín en la sala, colgadas en las paredes, se puede cultivar alimentos. Nosotros les enseñamos a eso, le damos todas las herramientas para ello. Vamos a trabajar el tema educativo, que es gravísimo en el país. El tema educativo en el país es sumamente grave y hemos venido trabajando en materia de tecnología, en materia de bilingüismo, en materia de cambio de mentalidad y de algunas infraestructuras físicas en el departamento, en el tema de educación. Obviamente el tema del campo es clave para nosotros. Empezamos a hacer una tarea. Estos fines de semana vamos a estar en todos los municipios del departamento llevando la caravana Vive Digital. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver Vive Digital con el campo? Le vamos a enseñar al campesino, le vamos a dar herramientas para que ellos tengan cómo mejorar su productividad, cómo va a estar el clima, cómo tiene mercados que les llegue mucho más fácil directamente para que tengan mayor rentabilidad, y cómo enseñarles con procesos productivos a que su hectárea produzca el 100% de lo que debe producir, que son los problemas que tiene el gremio cafetero a nivel nacional, que es la baja productividad y la mala comercialización que hacen muchas veces del café. En el tema obviamente de infraestructura seguiremos trabajando, haciendo otras obras de importancia en colegios, en hospitales, en las vías, como les mencioné anteriormente, y otro tipo de actividades y de obras de infraestructura que la gente reclama porque se necesita en este país. Y con el gobierno nacional hemos conseguido que nos ayuden a que las concesiones de la cuarta generación se amplíen. Si ustedes saben, la autopista de la Prosperidad llegaba solamente hasta la Virginia. Hemos logrado que el pase llegue a Serma directamente y no tener que hacer este tránsito a Cerritos y luego a la Virginia nuevamente para coger la autopista de la Prosperidad. Y que se amplíe no solo en recursos, sino también en alguna serie de situaciones, algunas horas de importancia para este departamento por parte del gobierno nacional. Hemos conseguido más de 300 millones de pesos en ese sentido para mejorar las condiciones del departamento. Estamos trabajando duro para que realmente el ferrocarril
el tema que tiene en Cartago con el gobierno nacional lo supere, y el año entrante, a finales del año entrante, vamos a tener ferrocarril en el departamento de Risaralda, que es una herramienta fundamental para el progreso y desarrollo. Estamos trabajando otras vías alternas, como la vía hacia el Chocó. Para mí el Chocó es el futuro de este país. El país no lo ha visto así, pero el futuro de Colombia es el Chocó, y si logramos tener esa vía hacia el Chocó y algún día los gobiernos implementan el puerto de Tribugay, todo ese proceso de desarrollo, esto va a cambiar ostensiblemente. Estamos también trabajando con el gobierno de Antioquia para terminar la vía San Antonio del Chamía Jardín. Estamos trabajando muy duro en eso, porque es una vía que es para el futuro de esta región de Colombia. Y hay muchas cosas, y a través de la Federación de Departamentos hemos trabajado el tema de lucha anticontrabando, y obviamente lo que les decía ahorita de la maquinaria, y trabajar obviamente de la mano de todos los gobernadores para cambiar una estructura de descentralización más adecuada en materia territorial. Mucho más por contarles, pero obviamente el tiempo acá es corto, pero hay muchas cosas que estamos haciendo del departamento de Risaralda. Hasta aquí el especial de Vox Populi con el gobernador de Risaralda desde el Palacio Gris, desde la gobernación del departamento. Espere próximamente otros especiales descentralizando nuestra labor periodística y llevándole hasta los hogares de los televidentes de UNE a través del ID 350 en televisión digital y de la frecuencia 3 en televisión convencional, pues los protagonistas, pero no necesariamente siempre desde el estudio, sino también desde donde se origina la noticia. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias. Canal UNE.